Seguimos ahora con las leyes para el reciclaje y la normativa para la gestión ambiental en México, a cargo del señor Sergio Lamana. Sí. Unos minutos continuaremos con esta charla. Entonces, seguimos con el siguiente bloque. Vamos a invitar a dos señores, el señor Sergio Lamana, de México, y el señor Gerardo Pedro Rocha, creador y director general de la revista MP, Magazine Plástico, y MR, Magazine Reciclado en México. Más de 20 años publicando contenidos y elaborando estudios de mercado para la industria del plástico y el reciclaje en América Latina. Ha participado con distintas conferencias y relatorías en los principales eventos en México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Italia, España y Alemania, entre otros. El señor Gerardo Pedro Rocha, gerente regional de Asuntos Gubernamentales y Reciclaje Dark Container Corporation. Rocha es gerente regional de Asuntos Gubernamentales y Reciclaje para América Latina para Dark Container Corporation, con quien colabora desde hace más de 19 años. Además es responsable de instrumentar planes y programas de reciclaje de EPS, cabildero y vocero de la empresa. Actualmente preside la Comisión de Comercio Exterior y es miembro del Consejo Ejecutivo de la ANIPAC, Asociación Nacional de Industrias del Plástico. Es licenciado de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de San Luis de Potosí. Entonces, ellos nos van a hablar de las leyes para el reciclaje y normativa para la gestión ambiental en México. Dejo la palabra a señora Mata. Sin ninguna duda, estamos viviendo la era del plástico. Este material hoy se encuentra en todas partes, en nuestras casas, en los electrodomésticos, en los muebles, en los envases, en nuestras oficinas, en los celulares, en las computadoras, en los autos. Prácticamente el interior de un vehículo es todo de material plástico. Está en todas partes. Y también está en los océanos, está en los ríos. Y nos encontramos con un desprestigio de este material, comunicados en contra del plástico. ¿El plástico es malo? ¿El plástico contamina? Sí, el plástico contamina si se utiliza mal. Pero ¿qué pasa si se utiliza bien? Es uno de los mejores materiales que existen. Un material noble, moldeable y sobre todo que se puede reciclar. ¿Y de qué depende esto? Y depende de nosotros, de los seres humanos. Si cada uno de nosotros desecha como corresponde, reusa, recicla, estamos ante uno de los mejores materiales que existen. Todo depende de nosotros. Yo les juro que nunca en mi vida vi a una botella de plástico ir caminando sola hacia el mar. A ver, yo lo que estoy viendo son estos juguetes tirados, no están en la caja. ¿Dónde está el pato? ¿El pato? Ahí está el pato. Muy bien. Vamos, aguárdame la caja. Ahí, la caja. Muy bien.
situación en mi familia está difícil, que hacemos trabajar hasta el perro. Lo que nos toca vivir hoy en Argentina. Bueno, bienvenidos a esta conferencia. Muchas gracias por dejarnos ser parte de sus vidas. Junto con el maestro Gerardo Pedra y yo, Sergio Lamanda, vamos a compartirles algunos datos e información que esperamos sea de interés para ustedes. En nuestra carrera, la verdad es que tuvimos muchas conferencias, como bien lo comentaban en la presentación, en muchas ciudades de todo el mundo, y ahora tenemos la posibilidad de estar la segunda vez aquí en Lima. Estuvimos ya hace 4 años en lo que fue el primer Congreso de Reciclaje Internacional, lo que se puede denominar AP antes de la pandemia, donde el mundo nos cambió sin ninguna duda. Vamos a hablar un poquito, a repasar algo sobre la industria del plástico y los reciclables, y después ver cómo está la situación de la industria del reciclaje en Argentina y en México. Acá podemos ver lo que son los plásticos reciclables. En realidad, todos los plásticos son reciclables. Y acá podemos ver la definición con los números de cada uno de los materiales. Lo que es el PET, lo que es el polietileno de alta densidad, el PVC, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno, y con el número 7 se identifica a todas las demás resinas que no nombramos anteriormente. Estas son 7 categorías distintas. En el otro, por supuesto, es donde están todas las que no nombramos antes. Y esto es muy importante porque si no se sabe de qué tipo de plástico se trata, esto dificulta muchísimo e imposibilita el reciclaje de cada materia. Por favor. Esta identificación que veníamos nombrando corresponde a la norma IRAM 13700. Las flechas que forman el triángulo ahí son señal que el producto plástico puede ser reciclado, y si esto viene con una R adelante, por ejemplo, daba ahí RP, significa que este producto ya contiene plástico reciclado. Acá algunos de los elementos que se pueden fabricar con cada uno de estos materiales y lo que se puede volver a utilizar. En el caso del PET, que es un material liviano y resistente, podemos ver que una vez reciclado se puede utilizar en muebles, alfombras, fibras, etc. El polietileno de alta densidad, que luego de reciclado se puede utilizar en la fabricación de cañerías, botellas de detergentes, limpiadores, etc. también. El PVC, una vez reciclado, puede ser utilizado para paneles, tarimas, etc. El polietileno de baja densidad, que tras su reciclado se puede utilizar nuevamente en contenedores, papeleras y otros productos. Polipropileno, ¿sí? Una vez reciclado, se utiliza mucho en lo que son señales luminosas, cables de baterías, escobas, etc. El poliestireno, que es la espuma plástica utilizada para tazas para bebidas calientes, una vez que se recicla, se pueden obtener diversos productos, entre ellos material para edificación. Son excelentes aislantes. Si bien ya sabemos, aquí en Perú hay una provisión sobre la utilización de este material, en la siguiente ponencia, acá el amigo Gerardo va a poder exponer perfectamente la manera en que se puede reciclar este producto. Y las otras, que son las demás resinas, que generalmente lo usan en materiales rígidos, a prueba de balas, lentes de sol, computadoras, etc. Los beneficios que tenemos a través del reciclado. Se sabe que lo que queremos es buscar una solución al problema que existe en toda Latinoamérica. Esto no es un problema solamente de Perú, ni de Argentina, ni de México, que son los países que hoy nos tocan. En toda Latinoamérica el problema de la acumulación de residuos. Hay que ver cómo se pueden aprovechar estos. Existen fundamentalmente 2 tipos de reciclado, lo que es el reciclado químico y el reciclado mecánico, que vamos a ver ahora a continuación. El reciclado químico, que actualmente se encuentra en pleno desarrollo, es por el cual se vuelven a obtener los monómeros iniciales. Es una despolimerización del plástico.
El reciclado mecánico, que es aplicable a los termoplásticos, es un proceso mediante el cual el plástico lavado se funde, se filtra y se obtiene pellets del material original que pueden ser usados como nueva materia prima. Se puede ver en lo que es el gráfico, la separación que hacemos en nuestro domicilio, la recolección, luego pasa por la planta recicladora para poder tener nuevos productos ya reciclados. Acá se puede ver de manera lineal el reciclado mecánico que, en este caso, por supuesto, es el más difundido en la República Argentina. Sin embargo, este solo proceso por sí solo no alcanza para cubrir la totalidad de los residuos que hoy se generan. Bueno, los que son reciclados mecánicamente provienen de dos grandes fuentes. La primera es lo que nosotros denominamos scrap, que son todos los residuos que quedan al pie de la máquina. Y los residuos plásticos que provienen de los RSU, de los residuos sólidos urbanos. Estos son residuos simples, mixtos o residuos mixtos que se mezclan con otros materiales. Acá vemos cómo los residuos sólidos urbanos se pueden clasificar de acuerdo a su origen. Esto es de la masa de residuos sólidos urbanos, los que vienen del consumo doméstico, todo lo que nosotros producimos en nuestras casas, lo que se producen a través de la actividad, esto es en nuestro negocio, en nuestra industria, en el cual está el comercio e industria separado, lo que pueden ser industriales, sanitarios, comercio y de mercado. Bueno, acá ya tenemos la primera gráfica de la composición de los residuos sólidos urbanos en Argentina. Acá llama mucho la atención, justo lo hablábamos también con Gerardo, en la mayoría de los países latinoamericanos, los desechos alimenticios son casi alrededor de un 50%. Eso, en Argentina creo que nos comemos hasta los huesos, pero digo, es muy notorio que solamente un 28% de los desechos sean alimenticios y los plásticos ocupan solamente un 17% de estos residuos sólidos urbanos. Los beneficios que también se nombraron aquí a lo largo de este ciclo de conferencias, que es la preservación de productos no renovables, los beneficios ambientales, lo que es la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, la reducción del consumo de energía, etc. Los económicos, obviamente, el poder transformar los residuos en productos con un valor económico, la reducción de importaciones de polímeros virgen. Esto es importante porque en Argentina no es autosuficiente en polímeros, entonces puede reemplazarse lo que es la importación por la materia prima generada por la industria recicladora. La posibilidad de exportar estos polímeros reciclados, los principales mercados que tiene Argentina son China, Brasil y Estados Unidos. En los sociales, obviamente, la generación de actividades que demandan mano de obra, o mano de obra directa e indirecta en la industria recicladora, y mano de obra ocupada en la recuperación de los residuos. Desde hace aproximadamente una década que el mercado de la industria de reciclaje en Argentina no para de crecer. Igualmente es un crecimiento leve, pero sí cada año con un crecimiento sobre la cantidad de toneladas que se reciclan. De las dos grandes bondades que tiene el sector, sobre todo en los últimos años, es la generación de empleo y el tema de convertir la basura en dólares. Hoy la economía argentina es muy débil. El último mes fue el país con mayor inflación de América Latina y la devaluación de la moneda, del peso, es tremenda, a tal punto que conseguir un dólar en Argentina es algo muy complicado y que se desea mucho. Durante la pandemia, el aumento del plástico como materia prima, sumado a la devaluación que recién estaba comentando, significó que muchos proveedores no quisieran entregar los pedidos de materia prima virgen. Entonces hizo que el reciclaje requiriera un valor que antes no lo tenía. Sumado a esto,
todas las marcas, y esto no pasa solamente en Argentina, esto es en todo el mundo y más en el crecimiento que hoy tiene América Latina, las marcas están queriendo poner material reciclado en todos sus envases. Esto influye lógicamente en el aumento del precio del plástico en el mercado mundial, pero también hay consumidores que le piden esa responsabilidad ambiental a las compañías. Hoy los consumidores quieren pertenecer a esta cadena de la economía circular. ¿Sí? Bueno, hablando de que no para de crecer en Argentina este mercado, acá tenemos esta información que se publicó justamente esta semana. Esto lo sacó Ecoplas. Se dio la información de lo que fue el 2021, en donde se recuperaron 286.000 toneladas de plástico. Esto es casi un 11% de incremento con respecto al año 2020 y representa un 17% del total de plásticos puestos en el mercado. Es una imagen significativa para quienes conocen Buenos Aires o no, es el obelisco, un elemento típico de la ciudad de Buenos Aires, y para poder dimensionar lo que se recuperó representa 1.600 obeliscos que tienen una altura aproximada de 70 metros o igual a 235.000 automóviles. Ahora bien, más allá de lo que hablábamos del crecimiento, por supuesto que contamos con muchos problemas en Argentina, como también en el resto de Latinoamérica. Pero el problema que tenemos en Argentina es de comunicación. Justamente ayer hubo una reunión aquí en la Expo de la ALIPLAS, que es la Asociación Latinoamericana de la Industria del Plástico. Ahí se reúnen los representantes de cada asociación de los distintos países, estaban de México, de Ecuador, por supuesto de Perú, de Brasil. Y algo que comentaba el presidente de la Asociación de Industria del Plástico de México, la ANIPAC, es que el problema hoy del plástico está en la comunicación, el problema del reciclaje está en la comunicación. Y que ya no tenemos que salir tanto a defender, porque es toda una defensa de lo que es el material. Que es el momento de comunicar las bondades del plástico y las bondades del reciclaje. Entonces, por ahí es donde se tiene que avanzar, concuerdo al 100%, y es en el tema de comunicación, que creo que también es un déficit que hay aquí en el Perú. El tema de poder comunicar mejor las cosas. Lo que se ve en los distintos países es siempre hablar sobre prohibición de este material, y que hay que prohibir. En realidad hay que educar para poder reciclar. Esa es la base de lo que se tiene que trabajar. Dentro de lo que hablaba acá del problema de comunicación, es que en Argentina 4 de cada 10 argentinos todavía no reciclan. Y esto es que no sabe cómo hacerlo. Es más, no saben ni cómo separar la basura. Entonces es un problema muy grave de comunicación. Aquí, hace unos 3 años más o menos, nosotros en nuestra empresa comenzamos a trabajar con una empresa que es un operador logístico, transporte. El transporte de carga, sobre todo de carga terrestre, es uno de los más contaminantes a nivel mundial. Y hay un problema muy grave como para poder reducir esta contaminación directamente. Generalmente las acciones que tenemos que tomar son indirectas. El tema del transporte de carreteros es un problema muy, muy serio. Y cuando tomamos a esta empresa, que le creamos, además de su departamento de marketing, un departamento de sustentabilidad, algo que nos llamó la atención porque es una empresa que tiene más de 1.700 empleados, 65 años en el mercado, una de las empresas líderes en transporte. Pero nos encontramos con esto, que había cestos de basura y la gente no sabía cómo lo tenía que separar. Un cesto con un cartel que decía plásticos, otro cartón y papel, otro que decía otros, y la gente mezclaba, no sabía cómo separar, cómo poder desechar todo lo que generaban todos los días. Empezamos a trabajar, hicimos un plan de economía circular. Como decía antes, es muy difícil trabajar directamente sobre el servicio, pero sí indirectamente. Creamos un bosque para poder compensar las emisiones de dióxido de carbono que generan los vehículos. Entonces hoy hay un bosque con el nombre de la empresa con 2.000 árboles y se van a plantar 1.000 árboles cada 6 meses. Y el tema es siempre buscar la solución de
de cómo poder ayudar a la conservación del medio ambiente. Esto es lo que hablaba recién. ¿Por qué pasaba todo esto? Solo el 3% de la población sabe cómo preparar los residuos para poder reciclarlos. Para comprender por qué importa tanto esta industria del reciclado, tenemos que hacer foco en lo que vengo diciendo desde que comencé con esta charla. Prohibir el plástico no es la solución. El tema es la educación y poder utilizar este material para reciclar. El plástico cumple un rol importantísimo en nuestra vida. Y esto también lo tenemos como ejemplo con lo que pasó en la pandemia. Cuando de repente el plástico en los elementos de salud pasó a ser un aliado de la gente. Lo venían castigando, se venían muchas asociaciones pronunciando en contra del plástico y en la pandemia fue un aliado nuestro. Insisto, la solución no es prohibir, sino poder educarnos para poder reciclar. Es por eso que resaltamos la importancia del sector del reciclaje con el impacto que genera también en las economías nacionales, regionales y familiares. Ahora vamos a pasar a la situación en México. Gracias, buenas tardes. Gracias, Sergio. Gracias al Comité Organizador del Congreso Internacional de Reciclaje de Residuos. Bueno, hablando un poco de México, yo primero quiero decir, ser honesto, qué envidia Argentina, qué envidia Perú. Después de las charlas que he escuchado de ayer y hoy, tienen mejores datos de lo que tenemos en México. Y suena irónico, pero es cierto. Y les platico mi experiencia. Siendo parte del consejo de lo que es la administración de la ANIPAC, la Asociación Nacional de Industria del Plástico en México, nos hemos dado cuenta de que teníamos la necesidad de poder entender de qué tamaño estaba el monstruo que teníamos en las manos en cuanto a contaminación y manejo de residuos plásticos en el país. El primer paso se dio apenas el año pasado. 2 años previos de pandemia que nos obligaron de alguna manera a retrasar o ir haciendo un poco más lento este proceso. De hecho, Sergio fue parte de esa dinámica, donde apenas el año pasado pudimos concretar con el primer estudio cuantitativo de la industria de reciclaje de plástico en México. Y los datos que voy a tener oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy es el resumen de manera muy general de estos mismos, pero que nos pueden dar un enfoque o un entendimiento un poquito más básico. Suena ilógico, pero trabajando con gente inclusive de Argentina, de Brasil, en estos países ya tienen 10, 15, 20 años haciendo este tipo de estudios. En México apenas nos dimos cuenta de la necesidad de hacer este tipo de iniciativas. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa? En primera instancia se hizo un análisis analizando 5 elementos básicos. Las empresas, ¿qué están haciendo dentro de este sector? Están acopiando, están lavando, están moliendo, están densificando y están peletizando. Es decir, oye Gerardo, pero ahí la suma son más del 150%. ¿Vale? Vale la pena aclarar que hay empresas que pueden hacer 1, 2, 3, 4 o 5 labores ellas solas. Hay algunas que solamente hacen una actividad, otras que hacen otra. Hablando del primer punto, es el acopio, 73%, 34% para la parte de lavado del material, 21% para la molienda, 11% densificado y 11% de la parte de peletizado. Entonces, es importante considerar que son cerca de 363 empresas formalmente establecidas. De hecho, fue el reto principal para que pudiéramos tener la garantía de que no son empresas que nacieron ayer, duran un par de meses y desaparecen, sino que existe una continuidad también para lo que es el trabajo de esta labor. Como industria, podemos hablar que del 100% de las empresas que se tienen, la mayoría, como ustedes pueden ver, son micro o pequeñas. Estamos hablando más del 64% de lo que representa del mercado nacional. Por ahí ya se van las medianas, las grandes y todas ellas, pero aquí la parte primordial es, uno, el cómo ven ellos la oportunidad que tienen de negocio de poder hacer alguno de estos 5 elementos que comentábamos previamente. Así es, por favor. Dentro de esta clasificación de micro, pequeña, mediana y grande, también se estableció cuál era el porcentaje de la labor que hacían. Si se fijan en números de colores, se resalta más que la micro, en la mayoría, casi la mitad de estas empresas hace la parte del acopio, el lavado, las empresas grandes,
La molienda también hace la parte de las empresas micro, el densificado y en la pequeña, en la micro también, y finalmente el peletizado más en las empresas medianas. Todo obviamente de acuerdo a su contexto, de inversión, infraestructura y posibilidad de hacer cada uno de estos procesos. La siguiente, por favor. Vale la pena aclarar que, bueno, también parte de los datos que se consideraron en este estudio es que 16% de las empresas encuestadas importan material reciclado y 22% lo exportan. Obviamente, pues hay muchas que solamente hacen un proceso y hay otras que hacen pues también ambos procesos de importación y exportación, dependiendo de la variedad de materiales, de resinas con las que cuenta el negocio. En México actualmente se están reciclando 913.710 toneladas al año de material. El material con más demanda o más reciclaje es el polietileno. Posteriormente sigue el PET con un 22%, polipron 18% y bueno, el resto lo alcanzan a ver ustedes. México es líder a nivel mundial en el reciclaje de botellas de PET. De hecho, tenemos la planta más grande de Latinoamérica de reciclaje botella a botella, grado alimenticio, donde pues, también por ahí nos persiguen los señores de Arca Continental están involucrados en este proceso, son socios de esta iniciativa, donde busca precisamente el poder recuperar el material que ponen en el mercado para nuevamente introducirlo como un producto de las mismas características. Es impresionante la inversión que han hecho ahí, desde tener un reactor nuclear para poder lavar o limpiar la hojuela para obtener un grado alimenticio y la manera de poderla reincorporar. Y también, vamos, cómo ha venido evolucionando en los últimos años de tener una botella de PET mucho más pesada y al día de hoy ser pues igual de eficiente pero con más ligereza y menos densidad de lo que es la botella. El siguiente. ¿De dónde viene el material? Bueno, aquí vale la pena comentar, conozco el caso de Argentina, conozco el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, obviamente de México, desconozco el caso que se maneja en Perú en particular, pero el sistema de limpia que se maneja en México particularmente, yo digo que es un sistema de limpia o desaparición digital, con los dedos. Porque la gente igual es de los que recuperan y lo llevan y lo depositan para que la misma gente a través de este proceso de separación se pueda valorizar. Dentro del estudio que se hizo, el 38% del material acopiado es scrap, post-comercial o post-industrial, 25% de centros de acopio debidamente establecidos que reciben el material para su valorización, el 24% la pepena, este sistema de captación a través de rellenos sanitarios, la misma gente que va pasando en las colonias y empieza a escarbar o a sacar los residuos de las bolsas de basura, centros de transferencia, que es donde llegan nuestros camiones, donde se puede hacer la recolección municipal, llegan, se depositan ahí y existe una preselección adicional y otros que, bueno, vienen en estado. Un dato interesante que quería comentarles, y este es un dato que nos compartió la Secretaría de Medio Ambiente Federal de México, que dice que el último estudio que sacó en el 2020, si no me recuerdo, el 84% de los residuos del país se recolectan. Ojo, no que se separe, se recicle, se valorice, se recolecta. El 16% restante no saben dónde quedan. Por eso hace rato decía, yo no he visto ninguna botella, como comentaba Sergio, que vaya caminando y se eche un clavado al mar, a un río, a un lago, o que quede en el bosque, que quede en el desierto. Todo es por un mal o una pésima gestión que existe a nivel nacional de los residuos. Eso creo que toda Latinoamérica nos caracteriza con la misma situación. El siguiente, por favor. Una de las cosas interesantes, bueno, al día de hoy ya se está trabajando en este segundo estudio, obviamente el tema de poder aprovechar estos 5 elementos para poder valorizar, acopiar y darle una segunda, tercera, cuarta vida útil al residuo, está fundamentado en también aplicaciones que se le puede dar a este material. Todo fundamentado con el proceso que ya hemos platicado del reciclaje mecánico. Reciclaje químico sigue siendo incipiente, todavía una planta específica en México, creo que solamente en Europa o en Estados Unidos existen estas opciones, pero al final del día son posibilidades que se puede para dar una valorización y una recuperación valiosa a lo que se mantiene. La siguiente. ¿Qué tenemos? Retos, oportunidades. Obviamente, y bien lo comentaba Jesús en la presentación de la mañana, y me da gusto escuchar que todas las ponencias que nos precedieron, todas coincidimos en lo mismo. Un sistema de economía circular no es limitativo a la industria, es incluyente para todos los eslabones de la cadena. Quien obtiene la resina, quien la transforma,
quien la distribuye, quien la vende, quien la usa, quien la dispone, quien la recupera, quien la valoriza nuevamente. Todos tienen una corresponsabilidad. Por ahí, el término que actualmente se está manejando mucho, responsabilidad extendida del productor, a mí me genera hasta, no sé, esposo o escalofríos. Porque no es lo mismo decir responsabilidad extendida, en este caso, quitando al productor, pero podemos hablar de una corresponsabilidad que existe donde cada uno haga lo que le toca. El recinero va a obtener una materia prima, va a hacer su trabajo. El transformador va a hacer el producto, va a poner el producto de calidad en el mercado. Pero ¿qué pasa a la hora del consumo? A la hora que yo voy a Anaquel, tomo el producto, sea un producto envasado o empaque o embalaje, los mal llamados productos de un solo uso, esa responsabilidad recae sobre mí. Porque yo sé que yo tengo la responsabilidad de usarlos adecuadamente, pero principalmente disponerlos. Y si yo a la hora después de consumirlos los revuelvo con el resto de residuos, hacia lo que decían, es dinero, es plata que están tirando directamente a la basura. Al día de hoy podemos hablar del concepto de que la basura no existe. Existe un mal manejo de residuos, el cual lamentablemente muchos de los eslabones de la cadena no le damos la importancia para poder valorizar el material. En ese sentido, sabemos que existe una necesidad imperiosa de trabajar de la mano con este pilar de industria, gobierno, consumidor. Puede haber más eslabones de la cadena, pero al final del día son quienes nos van a ayudar a que pueda ser posible. Obviamente la segunda va derivada de la primera. No sé cómo aplica el Perú, pero quiero entender que toda Latinoamérica es similar. La responsabilidad de manejo de los residuos sólidos urbanos es del gobierno, llámese de la municipalidad o del Estado. La federación puede meter mano que si son residuos peligrosos o de diferentes características, pero la parte esencial es ¿qué pasa si yo, municipio, voy a poner la camiseta del municipio, no sé qué hacer con los residuos? Vamos a prohibirlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. En lugar de adquirir la responsabilidad que me compete de poder manejar estos materiales, le aviento al segundo, al transformador o al productor, la responsabilidad de que haga lo que a mí me toca. Entonces, ellos se victimizan. Yo no puedo hacer, quiero controlar, cuidar el medio ambiente. Perfecto. Haz tu trabajo de separación adecuada para valorizar. Y ahí es donde entra la acción de la educación, hacer otro comentario acerca de la comunicación que podemos hacer de cómo separar y cómo valorizar los materiales. Y segundo, la creación colaborativa de infraestructura que nos ayude precisamente a valorizar el material. Y el punto final que viene en esta diapositiva, precisamente hablando de la parte de innovación, pues es buscar diferentes sistemas a través del trabajo de academia e industria para poder darle esa valorización adecuada y que pueda ser sostenible dentro de un proceso de economía circular. Siguiente, por favor. Y voy a acabar para que no se me duerman, nos quedan 2 diapositivas. Obvio, la parte que ya les comentaba de la comunicación, hay una palabra que al gobierno le genera mucho temor, y si se puede decir que esa es la palabra, que le da la vuelta: colaboración. Gobierno, me acerco a ti para pedir la manera de poder trabajar en equipo. No te podré exigir que hagas tu trabajo, pero de esa manera ni tú ni yo caminamos. En cambio, si te estiro la mano o te tiendo la mano para que podamos hacer un conjunto, tómala y vamos caminando juntos. Pero esa es la labor que tenemos que hacer en equipo. La siguiente, que es la parte de vinculación, exactamente lo mismo, con la academia, que nos puede ayudar precisamente a desarrollar nuevos productos, innovación de tecnología, nuevos sea material. Ahora que nos compartía la gente de Tetra Pak, fabuloso el proceso que hace con esos materiales. No hablemos también de lo que también la misma Arca Continental hace con el PET, la parte de la tela. Digo, son proyectos fabulosos. Yo, en lo personal, salgo sorprendido de todo lo que aprendí estos 2 días. Pero la parte principal es evitar o buscar que exista una prohibición. Nosotros en México estamos de acuerdo de que exista una regulación de acuerdo al contexto, a la infraestructura y a la posibilidad de trabajo en equipo. Si no podemos regular bajo estos 3 criterios, ¿por qué me vienes a prohibir? Yo te vengo a dar soluciones, no te vengo a limitar. Déjame vender mi producto y yo me hago cargo de poder valorizarlo, nada más no me pongas el pie, porque si no, tú, los consumidores y todos los que estamos involucrados en la industria vamos a ser directamente afectados. Y finalmente lo que es la presencia del sector, ejemplo, es lo que estamos aquí, todo lo que es la exhibición que tenemos alrededor, que nos da la posibilidad de poder tener este tipo de interacciones, pero ante todo, de aprender y sumar los esfuerzos como los que hemos visto con todos los exponentes que existen en este evento el día de hoy. Finalmente, nada más agradecer a la ANIPAC. Bueno, la información que se está presentando el día de hoy es precisamente de ellos, donde lo que buscamos es, pues obviamente, dar el testimonio de 1961 que existe la asociación,
dando pues, lo que es la representación en todos los niveles legales a través de toda la cadena productiva. Se trabajan dentro de comisiones y secciones. Actualmente un servidor preside la Comisión de Comercio Exterior. Anteriormente me tocó tener la oportunidad de liderar la sección de recicladores. Y también pues, buscamos dar servicio, atención, estadísticas, proyectos, análisis de vida. Estamos muy vinculados con proyectos como Cero Pérdida de Pellets. Hemos hecho trabajo de cabildeo para poder hacer acuerdos nacionales con el Senado, con el Congreso, y pues sin fin campañas que se han trabajado a nivel nacional para poder dar representatividad al sector y poder seguir haciendo esta labor. Al día de hoy son más de 5.100 compañías dentro de la industria. Actualmente la industria tiene un valor de 389.015 millones de pesos, en este caso pesos mexicanos, donde el 30% de todo este sector representa lo que son empaques y embalajes en el mercado. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a los señores Gerardo Pedro Rocha, señor Sergio Lamanna. Invitamos a los organizadores del Congreso para darle un pequeño reconocimiento por su participación, por favor. Martín. En el centro, por favor, adelante para tomarles una foto. Muchas gracias. Y entonces, mientras digan ustedes si quieren hacer alguna pregunta, por favor, acérquense. 1, 2, 3, arriba. Disculpen la interrupción. Señor Rocha, con su permiso, era con respecto a la exposición con lo que es el Tecnoport. Era parte de esa exposición, ¿sí? Sí, creo que es la que sí, yo voy a dedicar exclusivamente una sección para hablar de eso. ¿En otro momento lo hacen? Pensé que este era el único. Gracias. Disculpe usted la molestia. Sí. Sí. Una pregunta que no tiene necesariamente que ver con la exposición, pero sí los que hemos trabajado en municipalidades acá en el Perú, tenemos una preocupación grande. Hasta el año 90, el árbitro de limpieza pública era un pago indirecto, o sea, venía como el pago cuando uno consumía energía eléctrica. Pero a partir del 90 se cambió eso. Hoy las municipalidades, principalmente de los distritos populares en Lima, yo vivo en Villa El Salvador, he trabajado 16 años en la municipalidad. Vamos a cambiar el micrófono, por favor. Puede acercarse porque si no... Sí, decía de que yo he trabajado 16 años en la municipalidad de Villa El Salvador y 3 años gerenciando un plan piloto de residuos sólidos en una parte del distrito. Y nosotros dábamos el servicio con el apoyo de la Municipalidad de Lima, el esfuerzo grande de los trabajadores. Pero ¿qué pasaba? Que para garantizar el pago del arbitrio, porque es si no hay pago del arbitrio, la municipalidad va a tener fuertes problemas para sostener el servicio. Entonces nosotros ideamos el cobro del arbitrio domiciliario y logramos bajar del 80% de morosidad a un 30% durante 2 años. Pero vino otra gestión municipal y cambió ese sistema de pago.
La pregunta está, ¿cómo pagan los vecinos de México el árbitro de limpieza? ¿Es un pago directo, como hay actualmente en el Perú, o es un pago indirecto? Gracias. Muchas gracias. El pago de impuestos, hablando del tema fiscal, se maneja a través de lo que es el pago anual de vivienda, de catastro le llaman, donde incluye una parte que absorbe la municipalidad y asigna de ahí mismo un presupuesto para lo que es el sistema de limpia. Entiendo yo que el tema de morosidad, eso sucede en todos lados, inclusive en México no hay una tasa del 100% de pago. Conozco casos, con la mano puedo decir, de municipios donde han alcanzado un 70-80% de recuperación de parte de impuestos, pero es complicado porque la gente exige un servicio sin pagar el mismo, desafortunadamente. Y entiendo yo que la necesidad que tiene la autoridad de hacer muchísimos proyectos de esta índole están limitados o supeditados a tener el recurso. En algunos casos nos ha pasado ver que el municipio lo que hace es se lava las manos del sistema y le pasa a un tercero la responsabilidad del acopio o manejo del residuo. Pero eso ya es negociaciones que ellos tienen aparte y el municipio solamente vigila que se haga la labor, pero ya es el acuerdo que tuvo con un particular que hace la labor. Me queda claro que aquí el problema es, independientemente si lo haga el municipio o lo haga un tercero, si la gente no separa el residuo en casa no sirve absolutamente de nada. Y el 80-90% de recuperado se va directamente a relleno sanitario. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a hacer una pequeña pausa. A las 2 de la tarde en punto vamos a iniciar nuevamente las exposiciones